Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta serie de Un Café con Dios. Listo, creo que ya se arregló el problema. Ay, Dios mío. Sí, creo que ya. Se escuchaba un ruido ahí todo estruendoso. Bueno, puede pasar, ¿verdad? Pero ¿por qué siempre a mí, señor? Bien, vamos a dar comienzo a esta noche donde vamos a tomarnos un cafecito con Dios, por supuesto. Así que vamos preparando nuestro corazón, nuestra vida a la escucha de la palabra de Dios en esta noche. Mando saludos aquí a los que están conectando. Veo que ya me dicen, algunos me están diciendo todavía, sí, ya se escucha perfecto, pero muy bien. Bien, gracias Zelda, Marisela, Ángel, eh, gracias a Cristina, a Maribel, a Anita, a Maite, a Olivia, hasta Colombia, saludos. Gracias a todos por conectarse, bienvenidos sean. Y bueno, pues vamos a dar comienzo a esta noche de Un Cafecito con Dios. Quiero que te animes a acercar a tus sagradas escrituras, por supuesto. Yo he pedido desde el inicio que sea la Biblia de Jerusalén para que podamos contemplar los excelentes comentarios que hay, las referencias tanto al pie de página como al lado. Así que junto a ello, a las Sagradas Escrituras, pues tráete un cafecito, un té, lo que gustes. Así que de una vez te presumo la taza de Un Café con Dios, ya está a la venta, no se lo pierdan, no se queden sin ella. 130 pesitos, así que adquiéranla. Viene con el logo del Padre Trillas y con el logo de Un Café con Dios. Así que buen provecho. Si estás ahí con tus sagradas escrituras y tu tacita, bueno, tómale una foto y envíamela. Ya las voy a publicar. Ya veo que me han enviado algunos varias que ya han adquirido su taza, le han tomado su foto ahí con su Biblia de estudio, su cuaderno de apuntes. Y bueno, pues con mucha alegría, con muchas ganas vamos a comenzar esta noche. El día de hoy vengo acompañado, no se van a imaginar de qué. Con este cafecito quiero presumirles el tamalito que me han regalado. Miren, no saben qué delicia. Ay, yo no me voy a quedar con las ganas de no probarlo. Mmm. Mmm. Un tamalito de maíz nuevo. Bien, pues una vez preparados, una vez listos para esta noche, vamos a hacer nuestra oración. El evangelio que vamos a contemplar en este domingo va a ser el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo del 28 al 32. Les recuerdo y les pido su ayuda, aparte de seguirlo anotando en su cuaderno de apuntes, que me ayuden a irlo escribiendo ahí en los comentarios del video para que cada vez que una persona venga a leerlo, pues también vaya tomando sus anotaciones, ¿verdad? Algo importante, algo que les haya llamado la atención, ayúdenme a comentarlo ahí en los comentarios. Muy buenas noches a todos los que están conectando. Ya les antojé el tamalito, así que consíganlo también, ¿verdad? Acerquen ahí un pancito, algo que puedan acompañar ahí con lo que están tomando. Buen provecho. Vamos a disfrutar esta palabra de Dios, no sin antes, pues, pedir la presencia del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Bienvenidos todos. Ayúdenme a compartir para que podamos pronto pues acercarnos más y comenzar rápidamente. Yo creo que, no sé si ahí se vea la taza, pero dejen, la pongo por ahí a la mano.
Bien, vamos a comenzar. Ustedes me ayudan bastante compartiendo estas transmisiones del Padre Trillas, porque eso me ayuda a que esta palabra de Dios llegue a más gente, ¿no? Ustedes también son evangelizadores, recuerden eso. Y compartiéndolo, compartir es evangelizar, así que necesito de ustedes que también son evangelizadores, que me ayuden a compartir todas las transmisiones de esta y las transmisiones que estamos haciendo los días martes a las 9 de la noche también en la serie de Familia Rezando el Santo Rosario. Así que no te lo pierdas tampoco. Tenemos estas dos series todavía y bueno, constantemente estamos actualizando en las redes sociales. Estamos en Instagram, en YouTube y en Facebook como Padre Trillas. En YouTube vayan y suscríbanse, ahí hay videos que no he publicado aquí en Facebook, así que aprovechen y que sea de gran crecimiento para su vida espiritual. Bien, vamos a pedir al Espíritu Santo su presencia en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, hermanito. Vamos comenzando con esta palabra que Dios nos ha dado. Así que ya estando cada uno de nosotros en torno a la palabra de Dios, vamos a comenzar esta noche. Vamos a dar lectura al Evangelio. Vuelvo a repetir la cita, si alguien me ayuda ahí a escribirla en los comentarios, se los agradecería. Mateo, capítulo 21, versículo 28 al 32. Vamos a dar lectura a este Evangelio. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo: a ver qué os parece. Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose el primero le dijo: hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo, le dijo lo mismo. Él respondió: voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero, le dicen. Jesús añadió: os aseguro que los publicanos y las prostitutas llegarán antes que vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por camino de justicia, y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después para creer en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos meditando un poco qué es lo que dice el Evangelio. No lo que me dice, sino lo que dice, así, siendo objetivo, siendo desde una perspectiva de afuera. ¿Qué dice el Evangelio que nos presenta la Iglesia este domingo? Es un padre que tiene 2 hijos y a los 2 los envía a la viña, a trabajar en su viña. Pero el primero le dice: no quiero,
después se arrepiente y va. ¿Verdad? Gira en torno a este padre y a sus dos hijos. El segundo hijo dice, sí, voy, pero termina desobedeciendo, termina no fue a la viña. Así que esta es la palabra, ¿verdad? En resumen, esta pequeña parábola que Jesús les pone sobre la mesa. Estamos pues ante un llamado concreto de un padre que nos envía a trabajar en la viña. Ahora nosotros somos los hijos, Dios es el padre. Dios siempre, en algunas otras parábolas, también va a representar a ese padre, a ese rey. Y bueno, veíamos también que la semana pasada representaba a un patrón, ¿no? A un patrón representaba a Dios. Así que en este evangelio representa a este padre que envía a sus hijos a la viña. Y es un llamado para todos, para cada uno de nosotros también a trabajar en la viña del Señor. Así que la pregunta primera es, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Verdad? Es una parábola muy sencilla, esto va a ser muy concreto. Y puede ser sí o puede ser no, pero más allá de una respuesta pronta, de una respuesta quizás llevada por algún sentimiento, puede de alguna u otra manera dejar en inconsistencia nuestra propia acción. Y esto por supuesto nos va a llevar a una incoherencia, ¿no? Una incoherencia de vida. Más allá de lo que se diga, a Dios le interesa el hacer. ¿Sí? Vamos poco a poco. Nos recuerda este evangelio que lo importante no es hablar, sino el hacer. No es el verbo hablar, sino el verbo hacer. Escríbelo ahí en tus anotaciones. Para Dios no es más importante el verbo hacer que el hablar. Así de concreto. Para Dios es más importante el verbo hacer que el verbo hablar. ¿Por qué? Porque en esta parábola lo decisivo no es confesar, no es hacer una profesión de fe, de boca, de palabras, sino de hacer. Porque Él los manda y les da una invitación concreta a hacer, a ir a trabajar a la viña, a trabajar. Esa viña que requiere, por supuesto, de trabajo duro, de estar quitando los espinos, las piedras, abrir los surcos, sembrar la semilla, labrar y remover la tierra. Eso implica un trabajo cotidiano, un trabajo diario. Aquí por eso Jesús es muy concreto, ¿no? Hace una pregunta muy sencilla y se la hace a aquellos que le están escuchando, como para ir dándose él mismo una referencia hasta qué punto se le está escuchando y hasta qué punto el juicio de los demás es el adecuado, es el correcto. Así que desde ya él hace esta pregunta. Después de plantear el problema, les pregunta, ¿cuál de los dos hizo? Subraya la palabra hizo, porque da referencia al hacer, al quehacer práctico, ¿no? No les pregunta, veamos bien, no les pregunta cuál de los dos dijo sí, o cuál de los dos dijo no, o cuál de los dos dio la respuesta correcta. No, la pregunta es concreta y puntual. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Hizo la voluntad del Padre. Así que el ser humano se define por su actitud fundamental, por la opción fundamental que hemos mencionado una y otra vez,
es la opción fundamental delante de Dios, ¿no? Es la reacción concreta en la práctica cotidiana a la cual tenemos que dar referencia y cuentas siempre a Dios. Por eso en el Evangelio de Mateo nos recuerda, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que manifieste solamente de boca una fe solamente de labios se queda muy limitada. No digo que no sea la correcta. Nosotros tenemos el credo y hacemos nuestra confesión de fe, pero no se limita solamente a una confesión de fe. Yo puedo saberme el credo de memoria, pero si no llevo a cabo ese amor de Dios que me invita a amar a mis semejantes, pues me he quedado corto en el camino de la santidad, ¿no? Así que este evangelio que nos recuerda al evangelio también de Mateos en el capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Como nos lo dirá también más adelante, yo te demostraré mi fe con mis obras. Es con las obras, es en lo concreto, en la realidad cotidiana del amor que se hace obra. El verbo hacer es el obrar, es el obrar. Así que la salvación, vamos a ponerlo en palabras concretas. La salvación no es cuestión ni algo de formalidad, no es cuestión de contestar con amabilidad, y mucho menos es una cuestión de lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver esto con la palabra de Dios, ni con la santidad, ni con la salvación. ¿De qué me sirve decir buenos discursos si cuando se me presenta un hermano en necesidad le doy la espalda, ¿no? Si yo digo y hago un discurso de amor al hermano, a los más pobres, y de repente le doy la espalda a uno de ellos cuando se me presenta a pedirme un pan, a pedirme una monedita, pues estoy siendo incoherente con mi vida, ¿no? Entonces el cristiano, ahí tenemos una de las conclusiones que ya vamos a ir adelantando, la conclusión de todo cristiano tiene que ser coherente con su estilo de vida, con esa opción fundamental que ha hecho. Por lo tanto, lo que sí es la salvación. Síganse tomando su cafecito, lo que estén o lo que hayan preparado. Así que vamos pensando en que la salvación sí es obediencia, amor y humildad. Humildad que se va a ver manifestada en la segunda lectura de San Pablo, que nos recuerda a un Jesús que se anonadó. Es esta kenosis de un Jesús que teniéndolo todo, lo deja para venir a nuestro encuentro. En otras palabras de San Pablo nos dice que Dios, Jesús siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Es esa maravillosa humildad que viene a mostrarnos Jesús junto con estas otras dos virtudes, la obediencia y el amor. Hay tres frases que sí me gustaría que las anotaran aquí en los comentarios y también si quieren ahí en su libreta. Educado no significa ser colaborador. El segundo hijo tiene esta característica, es muy educado, contesta, sí papá, por supuesto, yo voy, pero termina no siendo colaborador en la viña, no colabora en la viña.
Y yo creo que así somos muchos cristianos. Segunda frase. Primera frase hemos dicho, educado no significa ser colaborador. La segunda frase dice, adular no es sinónimo de amar. Decirle sí a todo, al Padre, alabarlo, adularlo, estar casi siempre de acuerdo con Él, no significa que yo lo ame, ¿no? Entonces, adular no es sinónimo de amor. Escríbelo ahí en los comentarios. Adular no es sinónimo de amar. Cuidado con esas personas que te adulan siempre, que te dicen, oh, qué bonito, Padre. Qué bonita homilía. Y después les pregunto, ¿qué dije en la homilía? Y se les olvidó. Cuidado. Adular no significa o no es sinónimo de amar. Decir sí no es... Perdón. Decir sí es distinto de hacer. Esta es la tercera frase. Decir sí no... Perdón, otra vez. Decir sí es distinto de hacer. Por eso las anoté, porque al Padre se le rebuscan todas las palabras. Decir sí es distinto de hacer. Escribe esa palabra, porque estas tres frases tienen mucho que decirnos para descubrir el Evangelio de este domingo. Estas tres frases se las debo o son propias de nuestro amigo Alessandro Pronsato. Este es un libro que recomiendo muchísimo, es uno de mis autores favoritos. Es un sacerdote italiano que escribe bellísimo, me encanta su forma de reflexionar, es muy profunda también, una sabiduría muy profunda. Tengo algunos libros de él, unos 2 o 3 más, y todavía me falta conseguir algunos. Dios quiera que pueda conseguirlos todos. Alessandro Pronsato dice estas tres frases que te he dictado el día de hoy. En esta noche, esas tres frases le pertenecen a él y que nos ayuda a abrir la mirada para comprender a este segundo hijo que dice, sí papá, sí yo voy, yo trabajo, sí, voy a la viña, pero no hace nada, no va a la viña, no le hace caso, desobedece, lo ignora, no sé qué haya pasado, pero es la negativa del segundo hijo. Segundo punto en esta noche. De prostitutas y publicanos está el reino, está lleno el reino de Dios. Hay que decir estas palabras en los labios de Jesús, dirigidas a aquellos que lo están escuchando, son palabras fuertes, son palabras que sacuden una lógica humana que puede ser o caer en el absurdo, ¿no? Pero es esa locura de Dios que viene a recordarnos que ellos son los primeros en el reino de Dios. En aquella época, las prostitutas, imaginemos que las prostitutas y los publicanos en aquel entonces eran la categoría más baja de pecado en que podría uno caer. Imagínate. ¿Cómo puede ser Jesús que de repente ponga los valores, o mejor dicho, adelante en el camino, como Él lo manifiesta, en el camino de la salvación, en el camino del reino de Dios, adelante, más allá de aquellos que se creían los expertos de Dios, ¿no? Los religiosos de aquel entonces, los fariseos, los escribas, todos ellos. ¿Cómo puede ser que Jesús adelante en la cercanía del reino de Dios a las prostitutas y a los publicanos? Entonces, esa es una mentalidad que
choca, por supuesto, una y otra vez en la mentalidad de los religiosos de aquel entonces. Y yo creo que hasta el día de hoy también nos sigue costando comprender eso que Jesús nos quiere decir en este Evangelio. ¿Por qué? Y ya vamos a ir viendo por qué esta categoría de estos excluidos, de estos rechazados por la sociedad, se nos han adelantado en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Tenemos esa lista precisamente de aquellos que han sido discriminados, y lo hemos mencionado. Publicanos, prostitutas, pecadores, leprosos, sordos, tullidos, mancos, ladrones. En la actualidad también podemos mencionar a los migrantes, a los alcohólicos, a los drogadictos, a los LGTB. Y podríamos hacer una lista interminable, ¿no? Recordemos que la salvación es para todos. La salvación es para todos. Algo y el por qué Jesús manifiesta que ellos son los que nos preceden en el camino para ir al encuentro de Dios es por su sensibilidad a la escucha de la palabra. A veces quizás percibo que muchos de nosotros como cristianos nos hemos llenado tanto las orejas de cerilla que nos hemos acostumbrado a escuchar la palabra de Dios y cada vez nos hacemos menos, o nos hacemos cada vez más sordos a la palabra de Dios. ¿Y por qué digo eso? Yo creo que a veces me duele o me cuestiona, me interroga. Pues el hecho de que a veces no somos capaces de escuchar, ¿no? De escuchar con mucha atención. Yo conocí a algún sacerdote en algún momento que siempre después en la homilía siempre preguntaba a los feligreses, ¿no? ¿De qué se trató la primera lectura? ¿No? ¿De quién era el Evangelio? Y iba haciendo preguntas, no solamente para, no digo que la intención era dejarlos en mal a los feligreses, sino yo creo que la sensibilidad de este sacerdote era para ver si realmente estábamos escuchando, si realmente comprendimos la lectura. Y más allá de contestarle, pues él también iba con una sabiduría tremenda y un conocimiento de las Sagradas Escrituras admirable, que ya te iban encaminando, ¿no? Con la historia, con el contexto histórico, social, político, muy enriquecedor sus homilías también. Y es eso, a veces el hecho de escuchar nos abre tantas puertas, y más cuando se trata de la palabra de Dios. Así que esa sensibilidad son los primeros que aceptan la palabra de Dios. Los excluidos. Y lo bueno, lo podemos comprobar con Jesús, la presencia de Jesús que va caminando y siempre va a las periferias, al encuentro de aquellos que han sido excluidos, ¿no? Por la sociedad y pues en ellos como excluidos, ellos han sido los que más han creído en la palabra de Dios. Tan solo pensemos en los migrantes, por ejemplo, en los samaritanos, en la Sirofenicia, en el soldado romano, tantas personas que eran ajenos a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Y sin embargo, es Jesús quien en ellos ve una fe admirable y más grande y que no ha podido encontrar en ninguno de aquellos que ha llamado.
Y realmente me interroga, me cuestiona, porque también podemos caer en eso mismo. Después de 2000 años de historia de la iglesia, también podemos cuestionarnos si no nos hemos acostumbrado a esa palabra y realmente siguen adelantándose en la actualidad las prostitutas, los alcohólicos, los drogadictos. Se nos han adelantado en el reino de Dios. Así que eso es lo que tienen, la acogida de el perdón de Dios, la escucha, ya hemos dicho, la escucha, el perdón de Dios, y suelen ser mejores cristianos. Son los cristianos más entregados. En algunas iglesias me he percatado de que algunas personas, no siempre, pero en su mayoría, nunca me ha gustado totalizar o usar la palabra todos, pero sí la mayoría. Me he encontrado con muchas personas que han regresado a la iglesia católica o que eran de otra secta y en algún momento, en algún punto de sus vidas, o bien fueron rescatados en algún accidente o rescatados de las drogas, de la prostitución, de alguna de estas situaciones. Y ellos son los más entregados en nuestras iglesias. Suelen ser los más entregados en nuestras ermitas. Son los primeros en decir, yo padre, yo le ayudo, o simplemente con su silencio ahí están trabajando, ¿no? Que es a fin de cuentas lo que el padre de esta parábola quiere para cada uno de nosotros, ¿no? Ellos tienen un lugar privilegiado en el corazón de Jesús, en el corazón de Dios. Las prostitutas, los migrantes, los pobres, los marginados tienen un lugar privilegiado en el corazón de Dios. Quiero que te quedes con esto porque es la actitud del primer hijo, ¿no? Que dice, no quiero, pero después se arrepiente y termina obedeciendo al Padre. Es la segunda actitud de este primer hijo. Así que vayamos por un tercer momento y nos quedarían, son 4 momentos, este tercer momento y las conclusiones que vamos a contemplar. Así que este tercer momento, ve preparándote, ve tomando tu tecito, tu cafecito, buen provecho, les vuelvo a repetir, la taza en 130, con esto me ayudan a seguir transmitiendo, pues a seguir preparándome también, me ayuda a conseguir más herramientas, a conseguir más de mis libritos y prepararme mucho mejor para traerles a ustedes pues también una lectura orante con ese discernimiento, ¿verdad? Dios nos concede esa sabiduría y nos siga acompañando. Les pido que también recen por mí, recen por este proyecto de las redes sociales. No había estado acostumbrado y bueno, pues sentimos que es también un llamado del Señor. Así que recen por mí, recen por este proyecto. Dios los bendiga y les acompañe. Vamos en un tercer momento. El tercer momento. Las cosas no son siempre lo que parecen. Las cosas no son siempre lo que parecen. Y esto nos va dando algunas pautas también para ir descubriendo cómo actúa Dios, cómo nos va acompañando. En algún punto, déjenme leerles un párrafo para ir comprendiendo pues esta referencia. Miren lo que Jesús dice pues de esta realidad de los excluidos, de los discriminados. Jesús se sienta a comer con publicanos, se deja besar los pies por una pecadora,
toca con su mano a los leprosos, busca salvar lo que está perdido. La gente lo llama amigo de pecadores. Con insistencia provocativa va repitiendo que los últimos serán los primeros y que los publicanos y las prostitutas van delante de los escribas y sacerdotes en el camino del reino de Dios. Esto es lo que nos viene a resumir, cómo la presencia de Jesús va al encuentro de aquellos que han sido excluidos a lo largo de la historia, y que es la misión, por supuesto, de la iglesia. Una iglesia que, como dice el Papa Francisco, es una iglesia en salida, una iglesia al encuentro de nuestros hermanos. Ahora sí, volviendo al tercero. Los religiosos llevan siempre el nombre de Dios en sus labios, se saben de memoria los salmos, el Pentateuco, ¿no? Son grandes religiosos con una memoria excelente. Pero es lo que Jesús quiere darle referencia e imitación al segundo hijo, ¿no? Aquellos que parecería que son muy cercanos a Dios, que hablan de Dios en todo momento, pero no hacen lo que Él les dice, ¿no? Es la gran misión de María Santísima en las bodas de Caná, ¿no? Hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Esa misión profunda que no solamente basta de hablar de Dios si antes no has hablado con Dios. Es necesario, y escríbelo ahí en los comentarios, es necesario primero hablar con Dios para hablar de Dios. La oración previa, antes de la misa, antes de una celebración, antes de tomar decisiones importantes, antes de presentar un proyecto, antes de cada decisión importante en la vida, es necesario la oración, ¿sí? Por eso es necesario primero hablar con Dios para después hablar de Dios. Así que llévate esto y guárdalo y escríbelo también ahí en los comentarios. Es necesario hablar con Dios para hablar de Dios. Bien. Los fariseos eran aquellos insensibles a la verdad y también a la voluntad del Padre. Insensibles a la voluntad de Dios. Hablan mucho de Dios, dice uno de los autores. Creen saberlo todo de Él. Predican en su nombre la ley, el orden, la moral, todo. Son los expertos de Dios, pero cuando se trata de trabajar, de llevar a cabo el amor al prójimo, pues nos quedamos limitados, ¿no? Me incluyo porque yo a veces también he fallado. Así que es eso. Y aquí uno de los pecados más grandes de muchos fariseos fue precisamente eso, ¿no? Les faltó dar ese paso de un sincero arrepentimiento, de la escucha de la palabra de Dios y de hacer su voluntad, ¿no? Por eso el reproche, vieron a Juan el Bautista y no se convirtieron, ahora me ven a mí tampoco. Entonces es ese reclamo duro de Jesús a los fariseos. Y el hecho de solamente decir y no hacer nos lleva a una gran incoherencia en nuestras vidas. Esa falta de incoherencia en la cual hay muchos cristianos, ¿no? Muchos cristianos que solamente son cristianos la hora de misa de domingo, punto. Salen de misa y siguen siendo
los mismos paganos de siempre, ¿no? Y déjenme leerles estas palabras de este autor, que es José Antonio Pagola. Dice lo siguiente, hablando de los cristianos incoherentes, son bastante los cristianos que terminan por instalarse cómodamente en su fe, sin que su vida apenas se vea afectada. Se diría que su fe es un añadido, no algo nuclear que anima su vivir diario. ¿Cuántas veces la vida de los cristianos queda como cortada entre dos? Esa incoherencia, esa hipocresía que tanto también Jesús reprochaba. Actúan, se organizan y viven como todos los demás a lo largo de los días, y el domingo dedican un cierto tiempo a dar culto a un Dios que está ausente de sus vidas el resto de la semana. Palabras duras, somos católicos de domingo, ¿verdad? Cristianos que se doblegan y cambian de personalidad según se arrodillen para orar a Dios o se entreguen a las ocupaciones diarias. Dios no penetra en su vida familiar, en su trabajo, en sus relaciones sociales, en sus proyectos o intereses. La fe queda convertida así en una costumbre, un reflejo, una relajación semanal, como diría Jan Onimus, y en cualquier caso, en una prudente medida de seguridad para ese futuro que tal vez exista después de la muerte. ¡Qué cosa! Así que yo creo que eso nos tiene que cuestionar nuestro proceder. Si realmente estamos siendo auténticos católicos. Yo creo que esto nos tiene que llevar a hacer un examen de conciencia, si realmente estoy haciendo yo coherente con los valores cristianos, ¿no? No puedo decir, yo soy cristiano, pero estoy a favor del aborto. No, es una incoherencia. Y esto me lleva a pensar la urgente, y aquí ya comienzo con la conclusión, la urgente formación de cristianos auténticos, más allá de grupos, de movimientos, y no estoy diciendo que estoy en contra, sino que hace falta también llegar a la médula del ser cristiano, de la autenticidad, y de formar auténticos cristianos. Es esa urgencia que nos hace falta como iglesia, porque el auténtico cristiano dice sí cuando es sí y no cuando es no, y eso nos da referencia también a la humildad que nos hace falta, ¿no? Y vaya que nos hace falta bastante. Seamos honestos, y eso es lo que nos va a llevar a ser auténticos. Auténticos con los valores, por supuesto, cristianos, los valores de Cristo. Y no sé si me adelante, pero bueno, sí. Ya voy a darles esa referencia porque hay que meditar un poco esto. El ser auténticos católicos, vaya, yo me he encontrado con algunos que dicen, ay, yo soy católico, pero no practicante. No me cabe en la cabeza ese concepto. O eres católico o no eres católico.
no como que sí, pero practico cuando yo quiera. No, es como decir que, bueno, yo soy torero, pero de los que no torean. No, no cabe en la cabeza eso. ¿Me doy a entender? O soy de los futbolistas, pero nunca he salido a la cancha de fútbol. Soy boxeador, pero nunca he boxeado. No puede ser, no te puedes llamar un católico, pero no practicante, ¿no? O estás o no estás. O le entras o no le entras. Que sea sí un sí y que sea un no cuando sea no. Es la claridad de un auténtico cristiano. Necesitamos una iglesia en salida, como ya lo decíamos, que no tenga miedo a ensuciarse las manos hundiéndolas en las realidades del mundo en que vive. Recordemos que la levadura actúa dentro de la masa, nunca al margen de la masa. Siempre actúa dentro. Entonces nosotros tenemos que sumergirnos, tenemos que echar mano desde ahí, desde esas realidades cotidianas, para poder transformarlas en ese sentir de Dios, en eso a lo cual estamos llamados por Dios. Así que podamos nosotros sumergirnos en esas realidades. Y tú mismo también estás llamado a hablarle a otras personas de las virtudes cristianas, aun cuando no sean católicos, aun cuando sean extranjeros o aun cuando no profesen tu fe. Pero háblales de Dios, háblales de las virtudes, háblales de la fuerza y el poder del Espíritu Santo que actúa en todos y en todo momento. Es el Espíritu Santo que transforma y que va a tocar, y que en medio de tu trabajo, en medio de tus actividades cotidianas, puedas tú sumergir esa levadura y darle esa luz y esa sal desde las parábolas que nos habla el Evangelio. Así que es esa levadura que tú también eres para que vayas al encuentro del mundo. Tercera conclusión. Todos estamos comprometidos con el reino de Dios. Y esto es desde el bautismo. Cuando nosotros hemos sido bautizados, que es el regalo más grande que hemos recibido como herencia de nuestros padres, estamos comprometidos con el reino de Dios. Y es cuando nosotros en el Padre Nuestro hacemos esa gran afirmación que a veces se nos va de largo, a veces por decirlo de memoria, se nos olvida la profundidad de las palabras y de esta oración por excelencia que es el Padre Nuestro. Cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad. Ya no la nuestra, ya no nuestros caprichos, ni nuestros intereses, ni nuestros sentimentalismos. Vamos a superar todo eso y vamos a ir al encuentro de la voluntad de Dios. Es ahí donde habita este compromiso grande. Cuidado, por lo tanto, con la pereza, con los caprichos, con los intereses o aquello que me viene en gana, ¿no? Cuidado con todo eso. Necesitamos cristianos coherentes, que es la cuarta conclusión. Cristianos coherentes que a ejemplo de Jesús sepan decir y hacer. Jesús es una persona íntegra, es una persona completa, es una persona madura, es un líder excepcional, porque nos enseña que aquello que dice lo hace, y aquello que hace también lo dice. Es una persona íntegra. Me fascina la persona de Jesús,
desde la psicología, que también tiene unas grandes aportaciones tremendas. Bien, somos el único evangelio que muchos cristianos van a leer en toda su vida. ¿Te das cuenta del ejemplo y del compromiso de lo que implica ser cristiano, ¿no? Así que es el gran reto que nos ayuda a comprender la gran medida de que nosotros somos el evangelio que mucha gente lee. Por eso San Francisco de Asís decía: vayamos a evangelizar, o vayan a evangelizar, y si es necesario usen las palabras, porque ya sabía que en la medida de cómo ven a los cristianos va a ser más creíble el mensaje. Si tú eres una persona íntegra, una persona madura, una persona centrada, una persona líder, coherente, vas a saber atraer a las personas. Es el mensaje de Jesús, que nosotros seamos líderes que lleven a Jesús, que llevemos a los demás a Jesús con nuestro testimonio. Nosotros somos ese evangelio abierto, y si muchas personas nos ven que somos prepotentes, que humillamos a los demás, que somos vanidosos, orgullosos, dicen: ese evangelio no me gusta. La gente sabe, la gente es muy sensible, y la gente, por supuesto, es capaz de leer el evangelio que hay en aquellos que están al frente de la iglesia, ¿sí? Así que como coordinador, como lector, como monaguillo, como cualquier otro servicio que tú tienes en la iglesia, siempre cuida tu testimonio, siempre cuídalo, porque es un tesoro que también nosotros vamos a dar cuentas al Señor. Otra conclusión. De aquí se desprende esa gran misión de la segunda lectura de este domingo, de San Pablo a los Filipenses, que nos recuerda que tengamos todos los mismos sentimientos que Cristo. Escríbelo ahí en los comentarios. Te doy la cita bíblica. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5. Versículo 5. No lo tengo aquí, pero estoy seguro. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Escríbelo ahí en los comentarios. Tengamos todos los mismos sentimientos que Cristo. Y esto me lleva también algunos de sus comentarios que están haciendo ahorita, que por nuestra propia fragilidad, hombres y mujeres, sobre todo los sacerdotes dentro de la iglesia, pues ante todo somos seres humanos, ¿no? Y nos equivocamos, tenemos también nuestros propios errores. Por eso cada uno de nosotros también tenemos pues esa misión de confesarnos con otros sacerdotes, porque también nos equivocamos. La misión, la santidad, yo diría, para alcanzar la santidad tenemos que volver la mirada a esta cita bíblica que hemos descrito y que ya nuestros hermanos nos están escribiendo, Maribel, Silvia y Charito. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tengamos todos los mismos sentimientos que Cristo. Esa es la santidad. Esa es la santidad. Y ojo, Jesús también se enojó. Pero yo estoy seguro que también
supo encontrar la persona adecuada, el momento adecuado y el grado de enojo también, y por los motivos correctos, ¿sí? No, bueno, Jesús se enojó, entonces yo también me enojo con mi vieja, perdón, con mi esposa, y a cada rato, ¿no? Entonces, no, Jesús como una persona madura sabe en qué momento manifestar sus propios sentimientos. Somos seres que somos sensibles, somos sentimientos también, y eso nos lleva a ser capaces también de manifestar en los momentos oportunos pues también nuestros sentimientos, ¿no? Así que es la santidad desde mi perspectiva, y yo creo que lo he escuchado también de otros escritores. La santidad consiste en tener los mismos sentimientos que Cristo tuvo. Así que esa es la gran invitación. Otra, necesitamos también una conversión auténtica. El primer hijo se arrepiente, y es lo que Jesús también nos quiere decir, el arrepentimiento profundo, que aunque no digamos nada al Padre, nos vea trabajar, ¿no? Nos vea o reconozcamos que nos hemos equivocado y realmente obedezcamos con nuestras acciones su voluntad. Y para una conversión auténtica necesitamos estos 3 pasos. Escríbelos ahí porque también son muy oportunos. Primero, para una conversión auténtica necesitamos reconocer nuestros propios errores. Cuando una persona reconoce sus propios errores, es capaz de cometerlos cada vez menos, ¿no? Porque se hace consciente, consciente de su propio error o de su propio pecado, y es capaz de hacer ese compromiso, ¿no? De no volver a hacerlo. Segundo, es pedir perdón. Primero, reconocer nuestros propios errores, nuestros pecados. Segundo, pedir perdón. No nos limitemos solamente a reconocer nuestros errores, sino que hay que dar ese paso e ir al encuentro de aquellas personas que lastimamos, ¿no? Y a pedir perdón. Tercero, cambiar de actitudes. Eso implica, bueno, pues que no siempre voy a estar pecando con lo mismo, que no siempre me voy a estar tropezando con la misma piedra, o que no siempre voy a cometer el mismo error, porque eso significa que o que no tengo masa gris en mi cabeza, que soy un tonto, que no pienso, que no razono, y que no medito realmente lo que estoy diciendo y haciendo, ¿no? Reconocer los errores implica también una actitud concreta de decir, voy a cambiar esta actitud, ¿no? Este proceder, esta respuesta mía que viene quizás siendo mecánica, y ahora pues me exige un cambio de actitud, ¿no? Y esto en todos los ámbitos, desde una mala palabra que hiciste, una ofensa, o hasta una infidelidad, una traición, algo, ¿no? Nos lleva a tomar estas 3 actitudes. Creas o no en la conversión, estas 3 actitudes de cualquier modo nos ayuda a mejorar y a alcanzar también una madurez humana. La madurez es la base también de una firme convicción de ser personas líderes, capaces de ir al encuentro de los demás cada vez transformados, ¿no? Otra de las conclusiones, otra de las enseñanzas de este evangelio es la obediencia y la humildad nos alcanzan la salvación. Si hemos de ser obedientes a la voluntad de Dios y alcancemos esa humildad, pues seremos capaces de alcanzar esa salvación por gratuidad, como lo hemos dicho, como es
la salvación es un don, ¿no? Pero también es ese esfuerzo del ser humano. Bien, yo me imagino a este padre, a un padre que tiene estos dos hijos y que según el contexto del Evangelio, me imagino que primero vio a uno y después al otro, ¿no? Los vio por separado y al primero le dijo, oye, ve a mi viña, y le dijo que no. Y el padre no se preocupa, y ni siquiera el evangelista ni Jesús, por describir lo que pudo haber sido la reacción del hijo. Lo cierto es que se arrepiente y va. Quizás el padre no contaba con él en la viña. Quizás solamente se limitó a mandarlos. Y vuelve a encontrarse con el segundo hijo y se encuentra con un hijo que lo envía también. Le dice, sí voy. Claro que sí, padre, por supuesto. Me imagino la reacción alegre, efusiva, pero terminó por no ir. Y en la imaginación del padre, quizás nomás contaba con la presencia de un hijo trabajador. Y esa figura del hijo era la del segundo hijo y no la del primero. Pero yo creo que el padre de vez en cuando se va a la viña y va a ver cómo está el progreso de su viña. Y creo que se percata cuál de esos hijos es el que realmente obedeció. Dios de vez en cuando se da la vuelta o viene a contemplar la viña, el mundo, su iglesia, y viene a ver cuánto ha mejorado, cuántos frutos han dado y quiénes realmente están trabajando. Así que te invito a que vayamos juntos a la viña, a que tú y yo seamos una sola familia, esta familia que hemos formado aquí pequeña, como locos, tomando un café y escudriñando las Sagradas Escrituras, ¿no? Que esta familia vaya creciendo, que la familia de la iglesia, por supuesto, seamos cada vez más los que realmente hagamos la voluntad del Padre. Quiero contarte así brevemente este autor que me encanta y ya te lo he mencionado, Alessandro Bronzato. Búsquelo, es muy bello este libro. Si así lo desean, me lo piden y bueno, vamos a ver cómo lo conseguimos. Evangelios molestos. Él narra la historia de que posiblemente hasta el día de hoy haya 4 hijos más. Los 2 que hemos mencionado, un tercero que es un hijo de oficina, que invita al papá a sentarse a la oficina y hace estudios sobre el terreno, sobre la temporada de la estación de que si va a llover, va a hacer mucho sol, no va a haber lluvia. Hace tantas estadísticas este hijo que solamente se limita a estar sentado en un escritorio. Y el cuarto hijo, que es el cuarto al cual nosotros estamos llamados a vivir, a encarnarlo, es lo que él le llama el hijo del silencio. Aquel hijo a quien no le tienes que decir qué es lo que tiene que hacer. Este cuarto hijo, el hijo del silencio, es capaz de percibir, de tener una visión mucho más allá y percibir las necesidades que hay en la viña. Y trabaja, y se esfuerza, y va día a día, y quita las piedras que estorban, y quita los espinos, y siembra, y abre la tierra.
y le echa abono. Es esa presencia la que nos hace a cada uno de nosotros ese llamado a ser los hijos del silencio, que son capaces de descubrir las necesidades de los hermanos y hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios. Que esto sea para nosotros pues el ejemplo, hacerlos el cuarto hijo, el hijo que obedece sin necesidad de decirle lo que tiene que hacer, sino que sea capaz de percibir las necesidades y la misión propia que tiene él. Así que muchas gracias, esto ha sido todo. Cuéntame, ¿qué te ha parecido? Me gustaría saber, hemos tenido esta serie de Un Café con Dios, agradezco su presencia, a cada uno de ustedes que me han acompañado en esta serie maravillosa, a mí me encanta, y bueno, pues muy agradecido, espero que sea de gran ayuda, sobre todo si tú eres, por ejemplo, ministro y tienes que dar una reflexión, espero que hayas recibido algunas herramientas que te ayuden también a discernir tu propio mensaje y o a padres de familia que también quieran acompañar a sus hijos, a todos los demás, a ti que eres cristiano y que te ha ayudado a comprender más las Sagradas Escrituras, que bueno, ayúdame a dejarme un comentario. Creo que esto me ayuda a ir discerniendo que también cuáles son las necesidades también de tu persona. Si te ha gustado esta serie de Un Café con Dios, qué le falta, no sé, tu opinión yo creo que también me ayuda a hacer y a ir discerniendo poco a poco lo que podemos ir haciendo, realizando. Agradezco a todos y cada uno de ustedes. Me despido no sin antes presentarles las dos cosas, estos dos elementos con los que me pueden ayudar a seguir pues transmitiendo, ¿verdad? Tengo varios proyectos y les he ido compartiendo, hemos obtenido, gracias a Dios y gracias a ustedes también por su colaboración, el micrófono, algunas otras herramientas, el internet que hay que presentarlo, cables y cuanta cosa, ¿verdad? Y bueno, tenemos otros proyectos de conseguir otros libros también que me pueden ayudar a prepararme más y mejor. Y bueno, entre otras cosas, ¿verdad? Hay unos proyectos ahí bellos. Te pido que me sigas ayudando, me sigas colaborando con la compra de estos santos rosarios, de escenarios. Vienen con su imagen, su oración algunas, a 15 pesitos, a 15 pesitos. Son pulseras que puedes llevar bien en tu mano y rezarlos en cualquier momento. Cuando vayas en la combi, al trabajo, a la escuela, a donde quieras. Lleva siempre tú ese poder del Santo Rosario, ¿verdad? Y bueno, a rezarlo, a rezarlo. Te invitamos también los martes a las 9 de la noche en Familias rezando el Santo Rosario. Agradezco también a la familia que nos ayudó, a la familia Arias, y a la familia que nos va a acompañar este martes, así que no te lo pierdas. Y la otra es una taza, en la compra de una taza de Un Café con Dios, que es este logo y el logo del Padre Trillas. En la compra de una taza nos ayudas también a comprar, a conseguir más herramientas para poder llevar mejor este mensaje de Dios. ¿Dónde adquirirlo? Nos pregunta ahí nuestra hermana Marta Torres. Lo pueden conseguir en la parroquia de Villa Aldama, La Candelaria. Aquí es donde estoy. Esta es mi misión ahorita. Y bueno, aquí estoy, aquí tengo tazas, aquí tengo de escenarios. Y a 15 pesitos y a 130. Pueden escribirme a mi WhatsApp y apartarlos porque me quedan poquitos. Y también los pueden conseguir en la Deportiva. Ahí es el último andador entrando por el lienzo charro. Ya les doy la dirección. Si quieren, escríbanme también ahí en mi WhatsApp. También los pueden conseguir en Huimango Primera.
Huimango Primera y con nuestra hermana Minerva. Con nuestra hermana Minerva pueden conseguir las tazas y los decenarios. Ya le quedan también poquitos, así que consíganlos, no se queden sin ellos y que sea de bendición. Gracias por su apoyo. Bien, mandamos aquí saludos a algunas personas que nos han estado acompañando a lo largo de esta transmisión. A Silvia Zamudio, a nuestra hermana Minerva que nos acaba de decir en Huimango Primera, de escenarios 15 pesos, tazas en 130. Saludos Minerva, muchas gracias por tu ayuda. Saludos también a Marta Torres, a Linei Valenzuela, a Marisela Hernández, a Elda Rodríguez, a María del Rosario Juárez, saludos a Romy Arias, a Charito Sarao, a Cecilia Arias, a Juanita Triano, a Loli Calderón, a Marta BJ, a Luli Burelo, a Marisela Hernández, a Ana María Valenzuela, a Maribel, ¿quién más me hace falta por aquí? A Sol, a Ligia, y a Rocío Rebolledo, a Teresa Torres, espero que no se me vaya ninguna. Gracias a María Juana Collado y bueno, a todos y cada uno de ustedes que estuvieron aquí, gracias por sus comentarios, por ayudarme a seguir esta transmisión, a escribir algunos de las referencias que estuvimos viendo. Y bueno, este video lo voy a subir a Facebook, a la página de Facebook. Ahí encuentran todos los demás Un Café con Dios que hemos transmitido a lo largo de no sé cuántos van, pero ahí estamos, ya llevamos varios videos, así que ahí los estoy subiendo también en YouTube para que puedan en otro momento irlos saboreando, ir disfrutando de la palabra de Dios. Con gusto les doy la bendición. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Dios los bendiga. Un abrazo y sean felices. Cuídense. Adiós. Les quiero presumir mi tamalito. Gracias por acompañarme. Dios los bendiga.